Se podría poner a grabar si está con citación. Está perfecto. Bueno, gracias, Moti. Sí, bueno, esto es obra de todo lo que es la Comisión en Psicoanálisis Contemporáneo, ¿no? Y lo disruptivo. Realmente es la segunda tesis de la Corte de 2016, pero bueno, ya van presentando y se van sumando quienes defienden. Bueno, damos inicio formal a la defensa, que lo hizo Moti recién. Va a defender el licenciado Hugo Leale la tesis Malestar laboral en equipos que trabajan en el sistema de protección de derechos. Presentes aquí con nosotros están el director de la tesis y la codirectora, que son Juan Jorge Michel Fariña, ¿no? Y la doctora Irene Cambra Badí, ¿no? Graduada nuestra, flamante también producto de esta comisión de doctorado, ¿sí? de psicoanálisis contemporáneo disruptivo. Muy bien, quienes conforman el tribunal son, como jurado externo, la doctora Jorgelina Di Iorio, como jurado intermedio el doctor Carlos Gutiérrez, y como interna la doctora Liliana Fasano. Así que, Moti, si te parece, a partir de ahora le damos al doctorando 1 hora reloj para hacer la presentación y defensa de la tesis. Así que, Hugo, tenés la palabra. Yo te cuento el tiempo, te aviso 10 minutitos antes de que se cumpla la hora por las dudas, ¿sí? Bien. Buenas noches, señoras, señores del jurado, integrantes del cuerpo docente, autoridades, colegas, familia, amigues. Mi nombre es Hugo Leale, soy psicólogo, integro la cohorte 2016 del doctorado en psicología de la Universidad de El Salvador. Soy profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo ahí un programa de extensión que interviene con relación al desgaste laboral en colectivo de trabajadores. En los últimos años llegaron al programa pedidos de intervención desde equipos de profesionales que trabajan en restitución de derechos vulnerados en la niñez. El motivo eran las situaciones de malestar en que se encontraban. Desde el principio se escuchó la frase: el trabajo acá es por un tiempo. La decían las mujeres en los grupos, en las entrevistas, en las conversaciones de pasillo que se dan en todo lugar de trabajo. Sonaba contundente. ¿En qué se apoyaba esa afirmación, compartida por la mayoría? ¿Por qué había un tiempo para la permanencia? El programa comenzó su intervención y aquella frase quedó y fue el inicio de esta tesis. Quiero plantear la situación actual que oficia de marco a esta cuestión. La movilización de mujeres en casi todo el mundo que hace visibles situaciones de abuso que estaban encerradas en los sótanos de la intimidad. Una mujer se atreve y hace público el abuso que sufrió y cayó durante años. Esa denuncia rompe un muro de silencio. En cuestión de días o semanas se suman centenas, miles, cientos de miles de testimonios que hacen públicas situaciones semejantes, poniendo a la luz aquello que el sistema patriarcal dejaba en la oscuridad y el silencio. Me Too, mirá cómo nos ponemos, estoy acá, son algunas de esas consignas que movilizan multitudes de mujeres en gran parte del mundo. Subrayo que la mayoría de los casos de abuso sexual contra la infancia no se denuncian. Existen políticas públicas que actúan en situaciones de abuso o cuando algún derecho está siendo vulnerado. Y hay equipos de profesionales que trabajan ahí, intentando restituir esos derechos. Esos equipos de profesionales son la población a la que nos referimos en esta tesis. ¿Está bien en la pantalla? ¿Están viendo ustedes la presentación? Bien. Ya fue presentada la tesis Malestar laboral en equipos que trabajan en el sistema de protección de derechos, dirigido por el profesor Michel Fariña y codirigido por la doctora Irene Cambra Badí. ¿Qué características tiene esta tesis? Lo hacemos desde la perspectiva de cuidar a quienes cuidan. La centralidad está puesta en la dimensión grupal. No es una foto, sino una intervención psicosocial sostenida en el tiempo. Hace foco a la vez en el cambio y en la permanencia. Hubo preguntas iniciales, a las que después se sumaron otras,
qué característica tiene el funcionamiento de grupo, cuáles son vividas como facilitadoras del funcionamiento y cuáles como generadoras de malestar, qué afectaciones producen en quienes trabajan, hay expresiones de sobreimplicación en la tarea. La cuestión de la niñez no fue un problema social en Argentina hasta principios del siglo XX. Para resolver la situación de niñas, niños que a juicio de las autoridades estaban en peligro moral o material, el Estado generó un conjunto de medidas y disposiciones que se conocerá como complejo tutelar. En el 19 se sanciona la ley de patronato de menores, en virtud de la cual se le podía retirar la patria potestad a la familia de estos niños para luego internarlos en distintos dispositivos. Los niños considerados menores no tenían voz propia. El complejo tutelar impuso su hegemonía en el conjunto de la sociedad y de las instituciones. En el 89, Naciones Unidas adopta la Convención de Derechos del Niño, que establece que los seres humanos menores de 18 años pasan a ser considerados sujetos de derechos. El paradigma de derechos aparece en escena. Eso no significó que el complejo tutelar desapareciese. En el 94 la Convención es incorporada a la Constitución Nacional, en el 98 por ley 114 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se sanciona esta ley de protección integral de derechos que sucede a nivel nacional en el 2005 con la 26061. La ley 114 crea el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como organismos descentralizados, defensorías zonales en cada comuna. Tienen que velar por el cumplimiento de los derechos que la Constitución establece. Un conjunto numeroso de profesionales jóvenes, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, son empleadas como técnicas para trabajar en los mismos. Como intermediarias de la reparación del daño entre el Estado y cada niña, niño, están sometidas a tensiones que condicionan sus prácticas. Tensiones institucionales, económicas, políticas, grupales, más los conflictos de la propia subjetividad. Esa es la población a la que se refiere la tesis. Es necesario enmarcar el funcionamiento real de estos dispositivos en un contexto en que la hegemonía neoliberal en la gestión estatal esgrime el argumento del déficit fiscal como justificación de recortes presupuestarios, que significa desfinanciamiento de programas, bajos salarios y múltiples precarizaciones. Para introducirnos en el campo en que se articulan trabajo y subjetividad, seleccionamos como antecedentes aquella elaboración que hacen las propias personas de su experiencia. Balin desarrolla grupos pensados como espacios de formación, para entender la relación médico-paciente. Se concreta mediante la puesta en común de las emociones que se movilizan en el trabajo. Un supuesto básico es que cada profesional tiene una serie de creencias que casi nunca se verbalizan. Por ejemplo, qué grado de sufrimiento o miedo debe poder tolerar un paciente. Tiene que estar enfermo o sano de acuerdo a lo que el profesional cree. Esto tiene relevancia para nosotros en función de lo que el profesional, las profesionales, creen sobre la cuestión de los derechos. En la década de los 70 surge el modelo obrero italiano sistematizado por Oddone. Centrado en la construcción grupal de los trabajadores, el lema es no delegar la salud, que se operativizaba conformando grupos homogéneos, haciendo encuestas colectivas y validándolas en forma consensual. Con algunas modificaciones, la tesis recupera estos métodos. Una teoría y una práctica desarrollada por de Jure propone el análisis psicodinámico de los procesos movilizados por las situaciones de trabajo. El material de análisis son las vivencias de los trabajadores. En cuanto al modelo, al monitoreo estratégico participativo de los trabajadores, desde la epidemiología práctica crítica se piensa esto. Busca potenciar los procesos saludables y limitar los procesos destructivos.
En cuanto al estado del arte, seleccionamos lo que se ha investigado sobre aquellos trabajos que implican un contacto directo, estrecho y sostenido con personas, y que suponen hacer frente al malestar del semejante, al sufrimiento del semejante. Inicialmente se buscaba relacionar las afectaciones subjetivas, esto es el estrés, el agotamiento, la frustración o el desgaste, con las particularidades del objeto de trabajo, estableciendo una relación lineal causa-efecto. La primera construcción teórica elaborada para comprender uno de estos impactos fue el síndrome de burnout. Maslach toma el término para referirse a una situación frecuente entre trabajadoras, que después de un tiempo acababan con síntomas diversos y sin ánimos de continuar en las tareas, es decir, desgastadas. Construyó un inventario que permite medir el desgaste. Eso lo convirtió en la herramienta estrella de la investigación convencional sobre el tema. Y el uso difundido del término síndrome de burnout hizo de él prácticamente una entidad nosográfica. De las investigaciones con equipos que trabajan en problemas psicosociales, tomamos el concepto de insatisfacción laboral. En la mayoría de estos trabajos se sostiene una perspectiva cercana a psicopatologizar el impacto del trabajo, haciendo foco en la dimensión individual. En cuanto a las investigaciones sobre modalidades de afrontamiento, seleccionamos las que muestran que los profesionales comunitarios que no reciben contención o soporte emocional en el desarrollo de sus tareas se reconocen afectados en forma progresiva. En buena parte de esos trabajos se le da un papel preponderante a la dimensión individual en el afrontamiento de los impactos. El afrontamiento se expresa bajo las formas del autocuidado, mostrando que lo individual es una marca del momento histórico que vivimos. La articulación entre la psicodinámica y la epidemiología crítica. Se hace un relevamiento de los aspectos centrales del malestar que es puesto en una tarea de reflexión conjunta con las personas participantes para pensar modalidades de afrontamiento. El malestar puede surgir, según este enfoque, tanto por las condiciones laborales como por la organización del trabajo. Los conceptos teóricos se buscaron en las áreas que articulamos en la tesis: el trabajo en general, el cuidado como un trabajo en particular, la subjetividad y el concepto de lo disruptivo para comprender el objeto de trabajo que hay en estos dispositivos. El trabajo opera como soporte vital y existencial, creando y recreando procesos de socialización e individuación. Da identidad, organiza el tiempo, estructura la subjetividad. La perspectiva que asumimos busca comprender la relación trabajo-salud en su integralidad. ¿Está llegando bien? Perdón. Sí, sí, muy bien, Hugo. ¿Cada diapositiva? Sí. Sí. Bien, ok. La perspectiva que asumimos busca comprender la relación trabajo-salud en su integralidad y complejidad. No seguimos el camino de buscar factores de riesgo ni pretendemos reducir la búsqueda del daño a una enfermedad específica. La vida material se produce en el proceso de trabajo. Tomamos este concepto como el más adecuado para establecer los modos en que se articulan salud y trabajo, porque especifica la relación entre el trabajo, los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo. En las actividades de cuidado, o en aquellas que implican contacto intenso con personas, el trabajo en sí y los instrumentos no pueden separarse, ya que el instrumento es la persona completa de quien trabaja, su cuerpo, su psiquismo, su subjetividad. Recuperamos la noción de trabajo vivo, la interrogación del trabajo vivo en acto, esto es tomar las voces de quienes trabajan y escuchar sus vivencias. Como una especificación del tema trabajo, incluimos los trabajos del cuidado.
Joan Tronto define el cuidado como el proceso que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de modo que podamos vivir en él de la mejor manera posible. Los trabajos del cuidado están invisibilizados, no están reconocidos como tales, no están remunerados o están mal remunerados. Son trabajos que siempre quedan en manos de grupos socialmente subordinados, como lo hemos visto en esta pandemia. Era necesario incluir estos conceptos porque es la tarea que realiza nuestra población escogida, un trabajo de cuidado que se ubica plenamente en el tema de los derechos. Distinguimos subjetividad de psiquismo. Silvia Bleichmar, en nuestro medio, junto con otras autoras y autores, ha trabajado esta cuestión y postulan una diferencia entre los dos. Psiquismo es el modo de funcionamiento del aparato psíquico. Se entiende que ha sido similar en distintas etapas históricas y en distintas culturas. Está asociado a la especie humana. En cambio, la subjetividad es la forma en que el psiquismo se expresa en cada momento histórico particular, en función de los valores que una sociedad particular detenta. La subjetividad no es indiferente a la escena del trabajo, es su punto principal de incidencia. Al insertarse en un proceso de trabajo, las personas entablan una interacción constante entre su historia y las formas de organización y gestión del trabajo. Y en cuanto a lo disruptivo, como impacto y como entorno, es lo que sucede cuando se rompen las normas que organizan la vida social, dejando a la persona en virtual situación de desamparo, sin figuras ni instituciones de referencia. Ser abusada o abusado sexualmente por un miembro de la familia, o sufrir descuido permanente por parte de aquellas personas responsables del cuidado son algunos ejemplos. La población que es asistida en los dispositivos de protección de derechos ha atravesado eventos disruptivos o ha vivido en entornos disruptivos. Buscamos definir el concepto en torno al cual girara la tesis y encontramos una dispersión conceptual. Son utilizados como sinónimos agotamiento, estrés, desgaste, fatiga, malestar, sufrimiento. Todos tienen un alto nivel de indeterminación. Para el diccionario de la lengua, malestar es definido como incomodidad indefinible, sufrimiento como dolor, pena o padecimiento. Además, se hace difícil en muchos trabajos distinguir entre ansiedad y estrés, que están tomados como procesos equiparables. Y el malestar, a su vez, es tomado como mental, psíquico o subjetivo, delimitando perspectivas teóricas diferentes. Escogimos malestar, que nos permite abarcar cuestiones que sufrimiento, por su ligazón a la idea de dolor, no facilita. Y definimos malestar laboral como una vivencia subjetiva de incomodidad, de displacer o insatisfacción que se produce en relación con el espacio de trabajo y en el desarrollo de las tareas, que se manifiesta a través de expresiones verbales, corporales o vinculares. ¿Qué vamos a investigar? ¿Cómo vamos a investigar? El problema de investigación son las afectaciones que las tareas con niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados producen en la subjetividad de trabajadoras. La hipótesis que planteamos es que el trabajo en dispositivos de restitución de derechos a niñas, niños o adolescentes genera diversas formas de malestar en la subjetividad individual y colectiva de las trabajadoras. La tarea se organiza en estos objetivos. Indagar la relación entre las características del trabajo de equipos y la producción de malestar laboral, aportar conocimiento sobre los modos de afrontamiento del malestar laboral que se produce en quienes trabajan en esos objetivos. Y como objetivos específicos, indagar la relación de las condiciones de trabajo y la conformación de equipos con la generación de malestar laboral, identificar las formas en que las características de las tareas intervienen en la producción de malestar laboral, identificar la existencia de conflictos o tensiones entre los diferentes paradigmas acerca de la niñez y su relación con el malestar laboral, y relevar
las diferentes maneras en que el malestar es afrontado por las trabajadoras. Es una investigación cualitativa en el área psicosocial que incluye el empleo de instrumentos cuantitativos. El enfoque es exploratorio descriptivo. El universo son trabajadoras que se desempeñan en organismos estatales públicos en restitución de derechos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y la muestra es intencional, no probabilística. El criterio de inclusión son las personas que trabajan en dispositivos del Consejo de Derechos y de la Niñez en comunas de la zona sur. Las fuentes primarias son las profesionales, el personal administrativo. Las fuentes secundarias, registros del sistema informático del Consejo de Derechos, páginas oficiales del gobierno de la ciudad, boletines gremiales de ATE y UPCN, información de la UNICEF. En lo que concierne a la investigación acción participativa, esa fue la respuesta que como programa de extensión dimos al pedido de los equipos para abordar problemas que no podían resolver. El pedido de supervisión fue retrabajado con ellas y acordamos comenzar un trabajo de covisión con el objetivo de elaborar los problemas. El programa de extensión interviene con investigación acción participativa, que tiene como eje central la participación de las personas en la construcción de los problemas y en la búsqueda de alternativas de resolución. Se cumple lo que postula Falsborda en cuanto a que ambos generan y comparten conocimientos. Hubo un camino que en muchos tramos recorrimos desde la tesis junto al programa, pero al decidir iniciar el trabajo de la tesis, es decir, cuando se establecen los objetivos propios para cumplir este trabajo académico, se produce una bifurcación. También hay una diferenciación metodológica, porque se agregan instrumentos de recolección de datos, el instrumento cuantitativo y la búsqueda en otras fuentes. Utilizamos los siguientes instrumentos: un cuestionario sociodemográfico sobre desgaste laboral, ideado por el equipo de investigación de UBASIT que dirige la profesora Zaldúa. Decidimos tomar un inventario de burnout, porque el burnout es un síndrome exclusivo del contexto laboral. Utilizamos una modificación del Maslach Burnout Inventory, que fue realizada por Rivera Delgado sobre el original de Maslach. Este instrumento ya fue estandarizado y probado en numerosas investigaciones. Las encuestas ad hoc fueron construidas para indagar en forma puntual sobre algunos emergentes de reuniones. Las crónicas grupales de las reuniones, que se extendieron a lo largo de más de 2 años, con una frecuencia mensual y una duración aproximada de 2 horas. Además, entrevistas individuales y la observación directa. ¿Qué procedimientos de análisis seguimos? La información que se obtuvo mediante los instrumentos mencionados se analizó en forma cuantitativa y cualitativa. Agradezco una observación de la doctora Di Iorio acerca de la construcción de las categorías que me permite puntualizar esta cuestión. El análisis se hizo integrando los diferentes registros, una lectura de los materiales, las observaciones y las entrevistas complementadas con el análisis del inventario. El trabajo de análisis se fue realizando por capas. Se hizo primero una lectura general, seleccionando temas que por su relevancia, por su discordancia o por su repetición podían ser categorías de análisis. Se hizo una segunda lectura, triangulación de investigadores, para analizar si había otras categorías. Después se construyeron las categorías unificadas. Esa información fue puesta en diálogo con las referencias del marco teórico y algunos conceptos de investigaciones precedentes, y de ese diálogo surgieron las categorías finales que respondían a los objetivos de la investigación. Hubo luego otra lectura del material con el marco de categorías ya construido. El análisis crítico del discurso se utilizó sobre los datos cualitativos. Es un análisis que conecta lo que dicen y escriben las personas con las estructuras sociales, buscando poner en evidencia sistemas de dominación que están más o menos invisibilizados.
El trabajo de campo comenzó a mediados de 2017 y se extendió hasta diciembre de 2019. No fue posible retomar en marzo de 2020 por las restricciones sanitarias de la pandemia. Todas fueron informadas de los objetivos de la investigación y dieron su consentimiento a la realización de la misma. Este fue el punto en que la tesis se separa del programa de extensión. Este es el cuestionario sobre desgaste en el trabajo que fue tomado y el inventario de burnout de Rivera Delgado. ¿Cómo están constituidos los equipos? Son profesionales jóvenes, dije al principio. La edad promedio es de 39 años y el promedio desde la graduación 9 años. Los sueldos son bajos, son menores al sueldo de inicio en el escalón más bajo del Poder Judicial. 11 trabajadoras de 35, que es la muestra, entraron en el año 2017, 11 de 35. El tiempo promedio de permanencia es 4 años. Trabajamos con un total de 14 trabajadoras sociales, 11 psicólogas, 7 abogadas, 3 personal administrativo, 35 en total. Cada equipo está constituido por 3 profesionales, una psicóloga, una abogada y una trabajadora social, y algunos equipos no están completos. Hay 32 mujeres en la muestra y 3 hombres. Por eso estoy hablando en femenino y voy a continuar hablando siempre de las trabajadoras para respetar esta composición demográfica. En cuanto a la situación de contratación laboral, 16 están en planta permanente, 6 en planta transitoria y 13 contratadas con la forma del monotributo. Es decir, que más de la mitad de la muestra está precarizada o semi-precarizada. De las 35 trabajadoras, 8, el 80%, tienen otro trabajo. Comenzaré a mostrar los resultados. ¿En qué consisten las tareas? ¿Cuál es el trabajo en sí? Los casos que atienden están referidos a derechos vulnerados. Abuso sexual, violencias, consumos problemáticos, trata de personas, situaciones de padecimiento psíquico de niños o de sus familiares, diferentes tipos de locuras. Incluso delitos cometidos por niñas, niños o adolescentes. Los problemas económicos, habitacionales y deterioros vinculares de gravedad están presentes en la mayoría de las situaciones que les toca intervenir. Son dispositivos que están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde habita la población más pobre de la ciudad. No es necesario aclarar que la pobreza supone una vulneración básica de derechos. Los casos que generan mayor malestar son los casos o situaciones de abuso. Mucho más cuando deben trabajar con un abusador. En la mayoría de las situaciones deberían contar con un efectivo trabajo intersectorial o interinstitucional, lo que muchas veces no sucede. Dicen, en las situaciones de pibes en conflicto con la ley penal no estamos pudiendo. ¿De dónde les llegan los casos? Por demanda espontánea, por denuncias de familiares, de escuelas, de centros de salud, de hospitales, de la Dirección de Niñez, de juzgados, varios, de la Oficina de Violencia Doméstica, de Fuerzas de Seguridad, etc. Por tratarse de vulneración de derechos, las tareas que realizan están ligadas con los procesos judiciales. Esto hace que la cantidad de tarea administrativo-jurídica tenga un enorme peso. Dicen, hay papeles en los que se dictamina sobre papeles. Una idea compartida es que tienen que dedicar demasiado tiempo a cumplir los requerimientos de la justicia. La referencia a la enorme cantidad de casos que deben atender aparece en todos los instrumentos de registro, así como era escuchada en la mayoría de las reuniones grupales y entrevistas. Corroboramos el dato con el sistema estadístico del Consejo. Son algo más de 500 casos por equipo. Es una cantidad fluctuante, porque llegan nuevos y otros se cierran. Nunca ha sido menor de 500. Muchos se cierran al perder actualidad por el paso del tiempo o porque la situación evolucionó sola, es decir, no pudieron atenderlos.
La acción que genera mayor malestar es la denominada medida excepcional. Esto es sacar niñas, niños o adolescentes de la casa y del grupo en que conviven y derivarles a casas de familiares o a hogares de guarda o a hogares instituto o a instituciones públicas o privadas. Dicen, la medida es el último recurso de una intervención. Siempre es violenta para los chicos como para nosotras. Deja marcas psíquicas. En todas las situaciones en que la ejecutan, tienen una sensación de culpa y malestar durante muchos días, antes y después de realizarla. ¿Cómo registran el impacto del trabajo en ellas? Cuando preguntamos en las encuestas por las enfermedades, las ubicaban en el cuerpo, como afectaciones psicosomáticas, contracturas, cansancio, migrañas, insomnio, problemas digestivos o respiratorios. Los malestares, en cambio, se refieren a un efecto psicológico que aparece expresado de diferentes maneras. Pasiones tristes, agrupadas como miedo, angustia, culpa, ansiedad, decepción. Dicen, siento angustia ante la imposibilidad de resolver las situaciones. Me molesta las respuestas de los distintos organismos o la falta de respuesta, dice una psicóloga. Yo tengo ansiedad por la falta de tiempo. O no se sabe a dónde van a ir los chicos. Es común no saber qué va a pasar una vez que se toma la decisión de la medida o el mismo día de la medida. Siento autoexigencia, no puedo hacer todo lo que creo para mejorar una situación. Puedo llegar hasta un punto, después siento culpa. Otro conjunto de emociones, ira, bronca, indignación, frustración, dicen, todas sentimos que nos llevamos la peor parte. O me da bronca las cosas que siento que no pueden cambiar, dice una psicóloga. Hay desidia, indiferencia en el sistema. Otra dice, ¿qué le podemos exigir a estas familias? ¿Hasta dónde nos metemos? También hay emociones agradables. La satisfacción que provoca que algunas intervenciones hayan conseguido transformar, al menos en parte, la realidad. Dicen, cuando la situación inicial de un caso es modificada, o cuando el equipo aporta un poco a la nueva forma de vincularse, siento satisfacción. O tranquilidad cuando algo se resuelve positivamente, dice una abogada. Y también cuando sus opiniones son tenidas en cuenta y pueden definir acciones o medidas. A mí me da satisfacción cuando le torcemos la mano a un fallo. Consignamos también los deseos. Trabajar con niños en situación de vulnerabilidad fue para muchas una opción vocacional desde la elección de la carrera, dice una trabajadora social, que es una manera de intrincar deseos y derechos. Además de los derechos, dice una abogada, también están los deseos, esos casos donde una se involucra más y no sabe por qué. Y eso influye en que el trabajo sea más gratificante. No son solo los derechos, sino también lo humano y vital que se pone en juego. El deseo es garante y sostén para resolver las dificultades y desafíos de la tarea. Nos sostienen las ganas para seguir encontrando recursos donde no los hay. Se expresa también una perspectiva de formación profesional. Tomar el lugar desde esta perspectiva proporciona un particular disfrute de aprendizaje. Este lugar tiene adrenalina, otra frase que resonaba en muchas ocasiones. Siempre hay cosas pendientes para hacer, dice una psicóloga, pero las que se hacen más rápido son aquellas donde se generó un interés personal, en las que una se siente más motivada. ¿Qué mostró el inventario de burnout? Los índices se despliegan dentro del valor medio de esta escala, dato significativo que indicaría una presencia moderada de desgaste laboral. Igualmente hay diferencias entre las categorías. La categoría tedio, que es el desinterés o el aburrimiento por la tarea, tiene el puntaje más bajo, no se aburre. La despersonalización, que es el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad o distanciamiento de la tarea, tiene la puntuación más alta, pero todo dentro de la escala media del registro.
El inventario aportó esta información que no daba cuenta cabal de la situación de malestar. Nos permitió pensar en otra forma de presencia del malestar, además de permitir el trabajo de triangulación metodológica. ¿De qué manera afrontan las situaciones del trabajo? El malestar es asumido en forma individual. Escuchamos de muchas trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras sociales y psicólogas: esto lo llevé a mi terapia, esto lo vi en mi terapia, esto lo trabajo en mi terapia. Por supuesto que abordar la propia subjetividad en un espacio de psicoterapia personal es saludable para quienes trabajamos con personas. Sin embargo, ello no debería estar en lugar de un espacio grupal de discusión y elucidación. Pensar que lo colectivo no tiene lugar y el único abordaje posible es desde lo individual tiene el sello del momento histórico y social que vivimos. Tienen registro de las modificaciones y descubrimientos que han experimentado. Dice una trabajadora: cambió totalmente mi forma de trabajar. Hace 11 años que estoy acá. Sucede que el tiempo de permanencia permite otra apropiación del trabajo. Una frase condensó cambio y permanencia. Hace 10 años que hago lo mismo, pero no lo hago igual, dice una trabajadora social. Las tareas son semejantes, quienes han cambiado son ellas. La interdisciplina es promotora de transformaciones en la tarea y en ellas mismas. Otra trabajadora social dice: llegué sin experiencia y ahora trabajo en forma conjunta y más segura. Construir herramientas significa, por ejemplo, poder establecer criterios de discriminación. Esto está impuesto por la cantidad de trabajo que impone establecer prioridades. Las abogadas se organizan por casos menos vencidos, ironiza una coordinadora. En cambio, una trabajadora social jerarquiza, ubicando en primer lugar los casos de abuso sexual o víctimas directas de violencia. Una abogada responde: no, los casos en que la integridad corporal de una niña o de un niño están en riesgo son atendidos primero. Damos prioridad a víctimas de abuso o de violencia. Aparece como un descubrimiento visibilizar prácticas patriarcales. Está todo atravesado por las cuestiones de género que nosotras mismas no vemos, dicen. O siempre tratamos con las mamás. ¿Y los papás? Yo también soy mamá y veo todo lo que se esfuerza. O me afecta cuando la mirada está solamente puesta en una mujer y cae sobre ella todo el peso de la sanción. Falta una mirada de género. El pedido al programa de extensión, motivado porque registraban situaciones de malestar y no podían avanzar sobre ellas, también constituyó un modo de afrontamiento. Una de las cuestiones más difíciles es encontrar un límite a las intervenciones. Las dificultades y carencias se intentan compensar con una sobreimplicación personal. ¿Hasta dónde tienen que llegar? ¿Cómo encontrar límites en trabajos donde en cierto modo se juega el destino de un niño o de una niña? Dicen: me confundo entre la situación ideal y la inmediatez de lo que tenemos que resolver. Me confunden los límites a la intervención. Dicen: no sé hasta dónde llegar. En trabajadoras sociales y psicólogas, encontrar los límites es más complicado que en las abogadas, evidenciando un sesgo disciplinar diferente. Procesada la información, quedaron señaladas las causas de malestar que mostraré a continuación, y apoyándose en ellas, se despliegan los puntos en discusión. Las causas van a estar presentadas en orden de importancia de acuerdo a cómo aparecieron en los relevamientos, pero es preciso enfatizar que no pueden aislarse porque están en una misma trama de complejidad. En primerísimo lugar, la cantidad de casos que deben atender, o dicho de otra manera, el escaso número de profesionales. Esto impone un ritmo de urgencia o de emergencia permanente que no permite pensar. Lo que enloquece es no poder pensar, dice una trabajadora. Esta frase
junto con la adrenalina del trabajo, se repite innumerables veces. La idea de que no le están dando a cada situación el tiempo que merecería genera culpa. Si el tiempo que se dedica a restaurar derechos que han sido vulnerados es rápido y expeditivo, eso puede ser evaluado positivamente en términos de gestión, no así en términos de ética relacional. En este punto encontramos que el impacto de la subjetividad se da de una manera diferente a lo que postula de Jure. Según él, una exigencia contradictoria es más grave que una exigencia abrumadora. Y estas profesionales dicen no, la exigencia abrumadora nos detona. Las exigencias contradictorias, que en este caso se focalizan en las disputas con las disposiciones y resoluciones judiciales, son generadoras de irritación y parecen operar como dinamizadoras de la actividad. Despiertan o movilizan una agresividad que resulta funcional a las tareas. Promueven, por ejemplo, una búsqueda de argumentos para rebatir disposiciones judiciales, o desarrollar la creatividad para obtener algún recurso que necesiten. Es una exigencia que produce cansancio, pero no genera agobio. Forma parte de lo que ellas denominan la adrenalina del trabajo. Encontramos expresiones de cansancio, sin embargo no encontramos expresiones de agobio. La segunda cuestión son las condiciones económicas y políticas, y el aspecto más señalado son los bajos sueldos que reciben. Repito, profesionales que cobran menos que el salario más bajo de ingreso al escalafón judicial en la ciudad de Buenos Aires. Los bajos sueldos, la no contratación de profesionales, la falta de recursos para que los derechos sean restituidos realmente. Los lugares donde se ubican estos dispositivos, en edificios de otras agencias públicas, en los que no hay un lugar cálido para tener una entrevista íntima con personas que vienen muy magulladas. O la precarización laboral. Todos son ejemplos del desfinanciamiento de esta política pública. En cuanto a la precarización laboral, nunca aparece mencionada en forma directa, no parece ser mortificante. Sin embargo, cuando se habla de alguien que se fue, siempre se mencionan las mejores condiciones laborales del trabajo que consiguió. En estos dispositivos se juntan los bajos salarios, el trabajo femenino y el trabajo del cuidado. La tercera cuestión es la dificultad para construir grupalidad. Hay dos factores. En primer lugar, la no existencia de un tiempo y un espacio destinados a considerar la situación interna del grupo. No hay tiempo para eso. Otra vez la urgencia. Y por otro lado, el recambio de profesionales en los equipos, que los reconfigura en forma periódica. Sí hay reuniones de los equipos para trabajar. Se habla de los casos y cómo encararlos, pero no se abre lugar para hablar de qué les pasa a ellas. Establecer criterios unificados requiere de estabilidad en los grupos y de mucho trabajo grupal. Consigno otra diferencia con de Jure. Él postula una impronta intrapsíquica, porque el sufrimiento, que es su categoría central, se expresa en el cuerpo. Y como no hay cuerpo colectivo, solo puede ser registrado en forma individual. El malestar también es vivenciado en forma singular, pero la singularidad es solo una parte de esa vivencia. En el grupo se elaboran construcciones simbólicas colectivas que dan sentido y sostienen las prácticas compartidas. La vivencia es al mismo tiempo intersubjetiva. Los conflictos con el Poder Judicial. Existen conflictos entre lo que se dispone a través de resoluciones y lo que efectivamente se puede hacer. Operan lógicas diferentes. Una lógica jurídica que se ajusta solo a letras escritas y una lógica que considera las dimensiones psicosociales que están en juego, que son muy complejas. Siento malestar, dice una trabajadora. Hay injusticias, por las mismas cosas no se trata igual a la gente.
La justicia maneja un tiempo diferente al que rige la vida de las personas. En circunstancias que requerirían respuestas urgentes, es muy lenta. Y es muy rápida cuando habría que dar tiempo o esperar que algunos procesos puedan madurar en niñas y niños. También se frustran o se indignan las profesionales cuando las medidas judiciales no toman en cuenta las sugerencias que proponen los equipos. Una representación generalizada es que son sirvientas de los juzgados. Otro aspecto conflictivo es la cantidad de tarea administrativo-judicial, que insumen una gran parte de la jornada de trabajo. Dicen, a veces lo que menos hay en las defensorías son niños. La mayor parte del tiempo tratamos con los adultos responsables y con papeles. En cuanto a los paradigmas, nuestra sociedad, nuestro sistema judicial, están formateados en los moldes del patronato y del patriarcado. El Poder Judicial encuentra serias dificultades para asimilar el paradigma de derecho y la perspectiva de género. No soporto la mirada desde afuera, la falta de respeto de los juzgados, dice una psicóloga. Ella define a un juzgado mirando desde afuera una vulneración de derechos, es decir, con cero implicación. El paradigma desde el cual se encara el trabajo evidencia también una grieta interna. Dicen unas de otras, algunas compañeras realizan prácticas mecanizadas, prácticas rutinarias, o me molesta la poca implicancia y creación que tal equipo tiene en las respuestas. Una integrante que forma parte del sector más comprometido con los derechos dice, sería necesaria una evaluación a las profesionales antes de incorporarse a las defensorías. Pero si hubiera que seleccionar por compromiso ideológico o ético-político, ¿quién haría la evaluación? Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿quién haría la evaluación? Hay otros puntos en que se continúa la discusión. La implicación aparece de dos maneras. Vuelvo sobre la idea de la grieta interna. Un sector se referencia en el paradigma de derechos. Otro sector declara eso mismo, pero sus prácticas están más cerca del complejo tutelar. Sin embargo, los dos sectores toman una posición comprometida de defensa del niño, aunque sus prácticas tengan diferencias. Esto era observado directamente, porque cada vez que llegábamos a los dispositivos, a cada lugar, se percibía un clima de intenso trabajo. En algunas pocas situaciones hubo ejemplos de sobreimplicación. Esto es, haber confundido los límites personales en relación con las situaciones. La sobreimplicación no es implicarse, es la ilusión de apropiarse de un caso. Hay expresiones de dos posiciones extremas, cinismo organizacional por un lado y subjetividad heroica por otro. Cinismo organizacional es cuando se denigra a la institución en la que se trabaja. En estos casos aparece en algunos momentos y frente a situaciones de frustración o impotencia, pero son momentos transitorios. En el otro extremo, y compartiendo la característica de aparecer transitoriamente, está la subjetividad heroica, como formuló Leukovich. Esto es, querer compensar las fallas institucionales o las carencias a expensas del sacrificio individual. Ni el cinismo ni la subjetividad heroica aparecen rígidas o consolidadas en alguna integrante. La mayoría de las trabajadoras la combina y lo hacen en forma transitoria. En cuanto al síndrome de burnout, algunas veces nos han recibido con una frase de bienvenida. Hoy estamos re-burnout. Sin embargo, en el cuestionario los números indicaron una presencia relativamente baja. Esas medidas nos dieron una línea base en un cuadro de situación, pero se hizo necesario relevar otra información. Una interpretación de los números que señalaban una baja presencia de burnout puede estar indicando que el malestar también tenga presencia muda. El aporte clave para el esclarecimiento de la generación de malestar se obtuvo
de la construcción grupal mediante la investigación-acción participativa. En la interacción del grupo con el equipo de extensión, las propias personas identificaron los factores y la reflexión grupal facilitó la articulación entre las vivencias y los eventos vividos, así como repensar las prácticas, los discursos y los efectos de las tareas sobre ellas. Es enorme la cantidad de estudios sobre burnout en casi todas las ramas de actividad. Esto solo puede estar diciendo que el agotamiento ha devenido una condición contemporánea. Sin embargo, al ubicar al síndrome en una dimensión puramente individual, se deja toda la responsabilidad sobre la que trabaja, dando a entender que se trata de una debilidad subjetiva. Reiteramos, el malestar no es un trastorno psicológico individual, sino reacciones que pueden presentar todas las personas que trabajen en contacto estrecho con otras y en determinadas condiciones laborales. Otro aspecto de la dificultad para encontrar los propios límites es el solapamiento de mujer cuidadora, mujer trabajadora, mujer militante por los derechos de la niñez. Cuestiones que se sobreimprimen sobre la representación de mujer y que requiere de un trabajo de reflexión y elaboración para poder discriminar. ¿A qué conclusiones llegamos? El malestar está presente. Podemos decirlo al analizar en forma conjunta el tiempo de permanencia, que es el dato más fuerte, con el conjunto de datos y observaciones recogidos. Como no existen mecanismos para afrontar el malestar, dejar el trabajo se convierte en una respuesta individual a la cuestión. Lo que no se elabora a través de la reflexión se resuelve caminando, esto es, se van. Los objetivos planteados en la tesis se han cumplido. Tanto las condiciones del trabajo como las características de las tareas han sido descritas e identificadas en su relación con la generación de malestar. Se han descrito también algunos modos de afrontamiento. Mantuvimos reuniones mensuales a lo largo de más de 2 años. En ese lapso se produjeron 3 deserciones. Una profesional retornó a su familia por cuestiones personales, otra consiguió una designación de planta permanente en el hospital en que trabajaba ad honorem, y una tercera consiguió el traslado a otro destino interno del Consejo. Habíamos escuchado la frase que dio inicio a esta tesis: el trabajo acá es por un tiempo. Hugo, En estas discúlpame. Quedan 10 minutitos, simplemente, igual te aviso. Dale. Te quedan 10 minutitos para cumplir la hora. Venís muy bien. Gracias, Ignacio. Sí, gracias. Decía que aquella frase inicial, que trabajo acá era por un tiempo, en esta ocasión no escuchamos eso, lo vimos. Existe tensión entre los 2 paradigmas referidos a la niñez. La promulgación de las leyes no significó la adecuación de las políticas y los presupuestos al nuevo paradigma. Sin las reformas programáticas ni los recursos humanos y materiales necesarios, se evidencia una falta de políticas públicas consistentes en el área. Encontramos además una reescritura de la tensión entre paradigmas, puesta ahora en términos de una ética del cuidado en antagonismo con la idea de la gestión, que está presente en todas las instituciones públicas en tiempos de hegemonía neoliberal. Si bien una parte de la sociedad se resiste a asimilar el paradigma de derechos, un sector importante de trabajadoras confronta con ello y encarna la misión institucional de restituir derechos como un deseo de dar derechos. Este deseo tiene un papel importante en las intervenciones que realizan, porque transmiten el derecho a desear, derecho que no está incluido en la Convención, pero es necesario para ampliar los horizontes en las vidas de niñas y niños. ¿Cuáles son las transferencias potenciales que puede tener esta tesis? A la sociedad,
por la importancia en disminuir el desgranamiento de profesionales en este u otros dispositivos, ya que la formación en un campo tan específico y de tanta urgencia social no se debe perder. Esa formación es un capital social que no puede dilapidarse. Para las instituciones significa la pérdida de experiencia y saberes acumulados que se van con esas profesionales. Para ellas también será una pérdida. Realizaron una esforzada formación en servicio. ¿Continúan en el campo de los derechos de la niñez? ¿Qué destinos tienen esos conocimientos? Al mundo del trabajo, al establecer la relación entre condiciones y características de algunas tareas y la salud integral de las personas que las realizan. Al campo de los derechos de la niñez, ya que esa formación en servicio mejora la comprensión y el abordaje de las situaciones. Aquella frase, hace 10 años que hago lo mismo, pero ya no lo hago igual, resume esta idea. Niñas, niños y adolescentes pueden beneficiarse de ser atendidos por profesionales experimentadas, que puedan dialogar con ellas y ellos desde una experiencia consolidada. Al campo de la psicología, en lo que refiere a la articulación entre subjetividad, trabajo y salud psicosocial. Al campo de la prevención y promoción de salud integral en cuanto a la búsqueda de espacios más protectores, menos destructivos. Propone una perspectiva diferente a la psicopatologización en los estudios e investigaciones sobre la cuestión del trabajo. La interrelación de métodos que se usaron en esta tesis se ha mostrado fructífera en cuanto a investigar las afectaciones que un trabajo produce en la subjetividad. Hace relativamente pocos años que la psicología comenzó a considerar la cuestión del trabajo. Hay mucho por profundizar y esta tesis muestra una opción. A los dispositivos específicos que se crearon, no solo en el ámbito de la ciudad, sino en provincias o municipios desde la sanción de la ley. La situación es bastante semejante en todos, y la necesidad de espacios para que el malestar pueda hablar y ser elaborado es una necesidad común. A políticas públicas, así como la voz de la niñez no siempre es escuchada en los juzgados, tampoco suele ser escuchada la voz de las trabajadoras. La mayoría de ellas desean que las cosas cambien. Sus voces recogidas en este escrito deberían sumarse al diseño de políticas públicas. En el Poder Judicial se pueden incorporar los aportes a los cursos de formación en el paradigma de derecho y en perspectiva de género. Al movimiento por la igualdad de género. Ubicar al cuidado como una obligación de género es uno de los mayores obstáculos a la igualdad. Nos referimos a las mujeres, madres, abuelas, hermanas, tías de niñas y niños que siguen siendo tratadas por las instituciones, en particular la justicia, como las únicas responsables de sostener con su esfuerzo las tareas de restitución. A la formación de grado y posgrado de profesionales. Son conocimientos necesarios para que nuevas cohortes reciban capacitación en temas de relevancia social. Las cuestiones que se atienden en los dispositivos estudiados ocupan un lugar de borde, de margen, no solo en la línea que separa a las instituciones públicas de la población en situación de exclusión social, sino también en lo que se refiere a los centros de producción y divulgación de conocimientos. Y como todo tiene un final, también una tesis se termina. Quiero decir dos cosas más. Creo haber dado respuesta a las sugerencias que hicieron las miembros del jurado en el desarrollo de esta presentación. Hay una más. La escritura fue mía. El uso de la primera persona del plural es un reconocimiento a las trabajadoras, a quienes considero inspiradoras y coautoras del escrito en un sentido. Hubo una invitación a que ellas pudieran acercarse a escribir que no pudo concretarse por la índole de las tareas, la cantidad de las tareas que desarrollaban. Otra más. Dije que la frase "el trabajo acá es por un tiempo" había dado inicio a esta tesis, que nació como una inquietud personal. La tesis me permitió concretar ideas que vienen desde hace mucho tiempo girando en torno al malestar laboral. Agradezco a la doctora Di Marco haberme hecho recordar las intervenciones con grupos de docentes largo tiempo atrás. Algunas de aquellas preguntas tienen respuesta en esta tesis. Muchas gracias.
Muy bien.